Es una bendición muy grande el poder estar en este lugar, a pesar de lo complicado que pudo haber sido el estar aquí. ¿Por qué complicado, hermanos? Por las inclemencias de la vida. Quizá algunos de nosotros llegamos corriendo, quizá las fuerzas no nos estaban dando, quizá también salimos de casa peleados, disgustados, frustrados. Quizá la semana no nos pintó de la mejor manera, o lo que va del mes, o lo que va de los meses. Pero es una maravilla y es una oportunidad muy grande la que tenemos de estar aquí. Así que tenemos que aprovechar y valorar, porque es nuestro Dios el que nos está brindando esta oportunidad. Disfrutemos, ya estamos aquí, aprovechemos el momento, dejemos a un lado aquello que nos puede perturbar, aquello que nos puede incomodar. Si salí peleado de casa con mis padres, con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo a un lado, porque eso no trasciende. ¿Qué es lo que trasciende? Trasciende la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas, trasciende la paz, trasciende la santificación con la que estamos viviendo en estos momentos. Hubo un hombre, hubo un ser, dice la Escritura, que fue el primogénito de toda criatura, para que siempre tuviera el primado. ¿Quién fue, hermanos? Cristo. ¿Y Cristo está desde cuándo? Desde la creación. Porque dice la Escritura que cuando Dios crea al hombre, dice hagamos. Es decir, que Dios no estaba solo. ¿Quién estaba con él? Dios. Y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pasa el tiempo y hay hombres en la antigüedad que reconocen que hay un ser que está a la diestra del Padre. Un hombre llamado Job, al que Dios confronta y le dice: ¿tú que estás enojado? Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo lo estaba formando todo? Dime, ¿dónde estabas tú cuando... ¿Acaso tú sabes cómo se mueven los planetas, las estrellas? ¿Tú sabes todo lo que hay en el universo? Entiende Job y dice: yo sé que hay algo más grande, y también sé que mi Redentor vive, que cuando mi carne sea deshecha y cuando venga ese Redentor, lo voy a poder ver. Y hubo un hombre también muy sabio al que Dios amó, que se llamó Salomón, que escribe un libro para nuestra enseñanza de día a día. Se llama Proverbios. Y hay una parte de Proverbios en donde menciona que la sabiduría estaba ¿desde cuándo? Desde el principio. Y con él estaba ordenándolo todo, y era su delicia. ¿Qué quiere decir? Que era un deleite estar en esos momentos a la diestra del Padre. Pero pasa el tiempo y nuestro Dios, en su grande misericordia, tiene un plan para que el hombre no muera, sino que viva a través de su Hijo Jesucristo. Y esto lo reflejan los profetas. Y uno de ellos, que habla específicamente de Cristo, es el profeta Isaías. Y nos habla acerca de un ser con una capacidad humana que también nosotros podemos tener, que nos iba a enseñar cómo vivir la vida de una manera distinta. Dice Isaías capítulo número 11. Isaías en su capítulo número 11, versículo número 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Este ser, este hombre que vendría a la tierra, iba a tener el Espíritu ¿de quién? El Espíritu de Jehová. ¿Qué es el Espíritu de Jehová? ¿Qué es que el hombre tenga el Espíritu de Jehová? ¿Cómo se refleja? Pues es un espíritu de sabiduría. Es un hombre que es inteligente.
Es un hombre que da consejos, pero que también es fuerte. Fuerte en el carácter, fuerte en el temperamento. Un hombre de carácter fuerte no es un hombre que grita, no es un hombre que es impulsivo. Un hombre de carácter fuerte, ¿qué es? Un hombre que domina su carácter, que domina sus emociones. Eso es lo que quiere decir Isaías. Un hombre que tiene conocimiento y temor de Jehová, que hace entender diligente en el temor de Jehová. Es decir, que te enseña, harále entender diligente en el temor de Jehová. Cuando la gente nos habla de alguien, ¿qué hacemos? Nos predisponemos, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué hacía Jesús? Le hablaban de alguien y ¿qué hacía? No juzgará según la vista de sus ojos. No voy a juzgar por lo que veo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a conocer, lo voy a escuchar. Ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará, sino que va a hacer un juicio, va a tomar determinaciones con justicia. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? No solamente, hoy pensamos que son las personas que pudieran estar en una situación económica complicada, pero no es así. Pobre es aquel que se siente desvalido. Pobre es aquel que no siente un refugio, una calidez, un abrazo, un abrigo. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué significa que Jesucristo haya herido la tierra con la vara de su boca? Que Jesucristo, a través de sus palabras, conmovió al mundo. Tan es así que han pasado años y ¿qué sigue haciendo Jesucristo en nuestras vidas? La sigue cambiando, la sigue moldeando, la sigue perfeccionando. Jesucristo tuvo que venir a este mundo con guerras, con fuerza, con pleitos, ¿o con qué ganó? ¿Con la vara de qué, hermanos? Con la vara de su boca. Jesucristo, antes de pelear, ¿qué buscaba? Convencer, persuadir, conmover. Eso es lo que hace en nuestras vidas. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. No se trata de que lo ofendiera. Se trataba de qué, hermanos? De cambiar a la persona. Porque nuestro Dios, ¿qué hace? Dios, ¿qué aborrece? ¿A la persona o a la conducta? A la conducta. ¿Y qué hizo Jesucristo con la mujer adúltera? ¿La condenó? Le dijo, nadie te está condenando, nadie te está juzgando, vete, pero te quiero pedir algo, que no vuelvas a pecar. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. 3 años y medio Jesucristo predicó un evangelio que ha transformado la vida de miles de personas. ¿Y quiénes se cuentan en esos miles de personas? Usted y yo. Pero después de esos 3 años y medio, hubo hombres que a pesar de que vieron las maravillas de nuestro Maestro Jesucristo, no creyeron. Y el mismo profeta Isaías habla acerca de Jesucristo, pero ya en otro momento de su vida. No en este inicio, sino ya en la parte final, en esto que estamos conmemorando el día de hoy. Dice profeta Isaías, capítulo número 53. Si ustedes en sus Sagradas Escrituras tienen un separador, pónganlo ahí en Isaías 53 porque vamos a estar regresando a la lectura. Y vamos a comprender lo que dice el profeta Isaías. Porque profeta quiere decir el que habla a través, pero también ¿qué? El que habla del qué, de lo que va a venir, de lo que va a acontecer. Dice Isaías 53, versículo número 1.
¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo, para que le deseemos. Capítulo número 13 de Juan. Porque inicia el escritor, el profeta Isaías, preguntando: ¿quién ha creído en Jesucristo? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo? ¿Quién es el brazo? El brazo de Jehová, ¿quién es? Cristo. Dice Juan capítulo número 13, versículo número 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Quién ha creído en el anuncio de Jesucristo? Aquel que aprende a amar, ¿a quiénes? Los unos a los otros. Porque yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién ama a Dios de los que estamos aquí? Todos. ¿Pero quién ha odiado a su hermano? Quizá todos. Así que Jesucristo, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Quién ha creído en Jesucristo? Sí, es necesario, es importante que ames a Dios. Pero también es muy importante que ames ¿a quién? A tu hermano. Porque si tú dices que amas a Dios, que no lo ves, ¿cómo puedes amar a tu hermano que sí lo ves? Que tienes la oportunidad de perdonarlo, de escucharlo, de hablar con él, de aclarar las cosas. Releo. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Cuando nosotros empecemos a tener amor los unos por los otros, podemos decir que somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respóndele Jesús: donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Y sabemos lo que le contesta Jesucristo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Los que estamos en un proceso ¿de qué? De perfección, de evolución, de cambio. ¿Hacia el bien o hacia el mal? Hacia el bien. Porque Pedro dice que le iba a dar la vida. ¿Y qué pasa momentos después? Lo niega. ¿Y hay una transformación de Pedro o no hay una transformación? Sí, pero eso viene con el tiempo. El reconocer que, ¿quién ha creído? Hombres imperfectos, como usted y como yo. Porque también somos personas ¿qué pasa, hermanos? Si nos equivocamos. Y a veces cuando nos equivocamos y cuando nos enojamos, ¿qué hacemos? Pecamos. Aunque la Escritura dice, airaos, sí enójate, pero no ¿qué? Pero no peques. ¿Sí qué hacemos? Sí nos enojamos y también ¿qué? Y también pecamos. Pero aún con esas deficiencias, nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos acepta. Versículo número 3. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Regresamos a Isaías. Y por eso les pedía que pusieran ese separador. Si tenemos el otro micrófono, quiero pedirle a alguien que me ayude a leer el versículo número 3. Mi hermana Patti, ya que está. O mi hermano Josué. Es que no lo traigo. Mi hermana Lucy. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Amén. Dice la Escritura que este hombre iba a ser ¿qué? Despreciado y desechado entre ¿quiénes? Entre los hombres. Yo les quiero preguntar,
¿Ustedes han rechazado a Jesús? A veces sí. Fíjense, lo rechazamos cuando iban a nuestra puerta y nos decían, viene el hermano tal y quiere platicar contigo. ¿Y qué decíamos? Ahorita no quiero escuchar. Ahorita no quiero saber de nada. Pasa el tiempo, nos acercamos, escuchamos, nos convertimos. ¿Pero qué creen? También cuando rechazamos a Jesús, cuando alguien nos dice, ya siendo de la iglesia, cuando alguien nos dice, Esdras, no estás haciendo las cosas bien, te estás equivocando, te estás enojando, no estás moldeando tu carácter, estás teniendo problemas con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, no los tratas bien, no los cuidas. ¿Rechazamos o no rechazamos a Cristo? También, porque le estamos desechando ¿a quién? ¿A la persona o a la enseñanza? A la enseñanza. Puedo decir, no rechazo a Jesucristo porque soy parte de la iglesia, pero sí estoy rechazando ¿qué? La enseñanza. Pero también a Jesucristo lo rechazaron como persona. Dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo número 17 del Evangelio de Lucas. Versículo número 24 y 25. Porque como el relámpago, relampagueando desde una parte de debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes de que venga Jesucristo, dice el 25, mas primero es necesario que padezca mucho y que sea reprobado o rechazado. ¿Por qué? Por esta generación. Y esta generación, ¿en qué tiempo está hablando, hermanos? En el presente de aquel tiempo y de este tiempo. La rechaza la sociedad, pero también cuando nosotros no queremos convertirnos de verdadero corazón sincero a nuestro Dios y seguir los pasos de Jesucristo, ¿qué también estamos haciendo? Rechazando. Versículo número 4 y 5. ¿Quién lo tiene? Isaías 53, 4 y 5. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me ayuda? Mi hermana Mimi, por favor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros los tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Angustiado él, ¿y qué, hermanos? Y afligido. ¿Y por su llaga qué pasó? Fuimos nosotros ¿qué? Curados. ¿Sanados de qué? De nuestras propias enfermedades. Y dice la Escritura, segunda a los Corintios capítulo número 5. Segunda a los Corintios capítulo número 5, versículo número 21. Al que no conoció pecado, el que no hizo ningún pecado, hizo pecado, ¿qué, hermanos? Por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué dice que hizo pecado por nosotros? Porque él cargó nuestras iniquidades. Él llevó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él no tenía esa necesidad. Él estaba, dice, yo era su delicia en todo tiempo. Yo estaba ordenándolo todo. Pero siendo el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, ¿qué hizo? Se anonadó a sí mismo. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo número 8.
versículo número 16. Jesucristo de una manera literal sanaba, pero también de una manera espiritual. Versículo número 16 y 17. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Una persona que tenía en ese tiempo estas situaciones, hoy podríamos pensar que también es una persona que vive atormentada. ¿Qué nos atormenta, hermanos? Nos atormenta lo que hemos hecho en nuestra pasada manera de vivir. Nos atormenta lo que seguimos haciendo. Nos atormenta lo que pensamos. Nos atormenta nuestros deseos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con todo eso que nos daña, que nos sigue lastimando? Que son pecados que el mundo no conoce, que mis hermanos no conocen. Pero ¿quién sí los conoce? Nosotros y Dios. ¿Qué hace con esos pecados? Que no son evidentes ante los demás, pero yo sé que existen. Porque, hermanos, seamos sinceros, hay muchas cosas que pensamos, que decimos, que hablamos o que hacemos, que nadie lo sabe. Pero ¿quién sí lo sabe? Dios. ¿Y quién más? Y nosotros. Y eso es algo que nos atormenta, ¿no es así? Es una lucha constante que tenemos, quizá día con día. Pero ¿en quién las podemos depositar? En Cristo. Por eso dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo, Él que hace con esas situaciones de nuestra vida que nos atormentan. Él mismo toma nuestras enfermedades y se lleva, ¿qué? Nuestras dolencias. Eso es lo que hace Jesucristo. Versículo número 6 y 8. Regresamos a Isaías 53. Isaías 53, 6 y 8. ¿Quién me ayuda a leerlo, hermanos, por favor? Mi hermano Miguel Ángel López. Por favor. 53, 6 y 8. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Amén. Gracias a mi hermano Miguel Ángel. El profeta Isaías para que escribiera esto Isaías, tuvo que haber una revelación. Lo entendió. Pero ¿qué es más? ¿Lo que se dice previamente o lo que se vive? Lo que se vive, lo que se experimenta. ¿En qué momento experimenta esto Jesucristo? Momentos previos a su muerte. Dice Mateo capítulo número 26. Mateo capítulo número 26, versículo número 31. Porque dice la Escritura en Isaías: todos nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Vieron los apóstoles que aprendían a su maestro y ¿qué hicieron? Se esparcieron. Uno lo entregó, otro ¿qué hizo? Otro lo negó, otros estaban a escondidas siguiéndolo, pero ¿cómo, hermanos? A escondidas, que no los vieran, que no detectaran que ellos eran de los de Jesús. Versículo número 31. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas.
¿Qué hace Jesucristo al decirle a los discípulos lo que va a pasar? Los prepara. Pero aún en esa preparación que nuestro Dios nos da, ¿qué pasa con nosotros? ¿No también nos descarriamos? ¿No hemos dejado de venir? ¿No hemos pensado y nos hemos preguntado, ¿para qué voy? ¿De qué me sirve ir? ¿Qué estoy haciendo ahí? A pesar de que tenemos el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, en muchas ocasiones de nuestra vida que hemos pensado, ¿mejor qué? Mejor no voy. ¿Para qué voy? Y nos cuestionamos. Capítulo número 26, versículo número 36. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y como cordero fue llevado, ¿qué, hermanos? Al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Por un instante, en ese reflejo humano que tenemos, ¿qué quiso decir Jesucristo con estas palabras? Quisiera que las cosas no pasaran como ya las tienes destinadas. Eso es lo que mi carne dice. Pero soy un hijo obediente. Y lo que tú me pidas, ¿eso qué? Eso voy a hacer. Tenemos también que entender que nuestra vida, hermanos, está llena de sinsabores. Hay que aprender a sufrir también. Hay que aprender a que la vida nos va a dar reveses. Hay que aprender que en ocasiones vamos a llorar. Hay que aprender que en ocasiones no nos vamos a sentir a gusto con lo que estamos viviendo. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Negar lo que somos? ¿Enojarnos con nuestro Dios? ¿Reprocharle a Él? ¿O decir, si tengo que vivir este proceso para ser purificado, perfeccionado y sanado, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a vivir. Que no se haga mi voluntad, sino ¿quién? Sino la tuya en mi vida. Juan capítulo número 17. Jesucristo tuvo una encomienda muy grande en esta tierra, pero que se las deja a sus discípulos. ¿Y qué tuvo que hacer con ellos? Enseñarles y cuidarlos. Y este versículo, hermanos, nos recuerda y nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer con los nuestros. Pablo le dijo a Timoteo, dice la Escritura que Pablo amaba tanto a Timoteo que, ¿cómo le decía? Hijo amado, mi hijo Timoteo. Nosotros, en esta etapa de nuestra vida, tenemos la responsabilidad de ver por los nuestros. Y no solamente por los de nuestras familias, sino por aquellos que se acerquen a nosotros y que podamos ser luz en la vida de ellos y cumplir lo que dijo Jesucristo en estas palabras. Dice, versículo número 12, capítulo número 17 de Juan. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Qué cumplió Jesucristo? Su palabra. Ninguno de ellos se perdió. ¿Pero quién sí se perdió? Sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Jesucristo no alejó a Judas. ¿Quién lo alejó? Él mismo se alejó. Jesucristo le advierte a Pedro, me vas a negar 3 veces, pero en ti está la decisión ¿de qué? De regresar y de que apacientes mis ovejas. Por último, Isaías 53, versículos 9 al 12. ¿Quién los tiene, hermanos? ¿Mi hermano Esteban?
Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación para el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Por lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, por haber pasado dolor, tristeza, angustia, llanto, y por haber tenido esa muerte, ¿qué le trajo a él? Que fuera contado como ¿qué? Como justo. Y dice la Escritura, para que en todo él tenga el primado. Y para que en el nombre de Jesucristo, todo hombre pueda doblar su rodilla y pueda acceder ¿a quién? A Dios. Porque no hay hombre que quiera conocer a Dios que no tenga que pasar ¿por quién? Por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre. Dice Efesios, Filipenses, capítulo número 2, es Filipenses. Filipenses, capítulo número 2. Versículo número 5. Haya pues en vosotros, es decir, en ustedes y en mí, haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si Jesucristo tenía la posibilidad de ser comparado con Dios y no tuvo esa usurpación, ¿qué quiere decir ahora a nosotros? Cada uno de nosotros vivamos nuestra vida. No nos comparemos con alguien. Cada uno esfuércese por lo que le corresponde. Cada uno busque su salvación. Pero también busque ¿qué? La salvación de los suyos, de los cercanos. 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra. Y todo aquel que crea en Jesucristo debe confesar que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Todo aquel, como los que estamos aquí, que creemos que Jesús dio su vida por nosotros, confiese que Él es el Salvador de nuestras vidas. Porque Jesucristo hizo un acto de amor. Y dice la Escritura que no hay acto de amor tan grande o más grande que aquel que hace ¿qué, hermanos? Que aquel que da su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Juan capítulo número 15. Por eso esta es una fiesta de reconciliación. Y yo les pregunto, ¿reconciliación de Dios hacia con Dios o quizá más hacia con los hombres, hermanos? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Porque quizá
con el que no estoy enojado con Dios, pero sí estoy enojado con quién. Con mi amigo, con mi hermano, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis cercanos. Porque a pesar de que Jesucristo, de que Dios le dio esa encomienda, ¿qué hizo? ¿Se enojó con el Padre? No. Y se entregó su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Nosotros, ¿por quién tenemos que entregar nuestra vida? Por nuestros amigos. ¿Y qué es entregar la vida? Poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dejar que las cosas no nos dañen, no nos afecten, no nos dividan, no nos destruyan. Al contrario, nos fortalezcan, nos hagan ser mejores hijos de Dios, ser mejores seres humanos, porque la gente allá afuera no nos conoce como hijos de Dios, nos conoce como ¿qué? Como seres humanos, como compañeros de trabajo, como vecinos, como amigos. Pero aún en esa condición que dice Jesús, tienes que ser la luz del mundo, tienes que ser la luz de esa persona que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe qué hablar, no sabe qué rumbo tomar. Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Ponernos esa luz en nuestras vidas a través de un sacrificio. Ahora nosotros tenemos que poner de nuestra luz en la luz de quién, en la vida de quién, de los demás, de los que no tienen luz. Versículo número 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. No hay amor tan grande como este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciere las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, ya no les voy a decir mis discípulos, ahora los voy a llamar como amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Había cosas que Jesucristo decía o hacía y los apóstoles entendían. No lo entendían. ¿Y qué les decía? Ya lo vas a entender, ya lo vas a comprender. No es el momento, pero ya lo vas a comprender. En ese momento, ¿qué seguían siendo? Seguían siendo siervos, seguían siendo apóstoles. Pero después, con el sacrificio de Jesucristo, ¿en qué se convierten esos apóstoles, esos siervos? En sus amigos. El siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Todo lo que Dios quiere de nosotros, ya lo conocemos. Eso se llama verdad. Y la verdad, ¿cómo nos hace? Libres. Vivamos en esa libertad. Agradezcamos a Dios esta grande oportunidad. Pero también amemos a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, para que seamos luz en la vida de cada una de las personas. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Paz a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano diácono Esdras Martínez por compartirnos este consejo que al final pues nos enseña qué quería Jesucristo dejarnos a cada uno de nosotros con su presencia. Y durante cuánto tiempo, cuánto permaneció con nosotros, 33 años y medio.